Saludos cordiales. ¿Les ha pasado que mientras estamos navegando por internet y queremos acceder a cierta información, nos piden nuestros datos personales para acudir a ese documento o a una página web? ¿Alguna vez nos hemos cuestionado sobre las implicaciones o efectos que esta actividad puede causar en nosotros? Tal vez pocas veces. Es por ello que les presento el tema sobre la protección de los datos personales, que consiste en realizar medidas que controlen legalmente y regularicen la actividad de los datos tanto de personas públicas y personas privadas. En un contexto global, el Internet y los dispositivos, como vienen a ser los celulares, ha provocado que los procesos de dar datos se han acelerado. En este sentido, varias personas proporcionan datos a cuentas, correos o aplicaciones con la finalidad de obtener servicios, realizar trámites o adquirir bienes. Es por ello que hace poco era inimaginable ver cómo nuestros datos crean conexiones a través de varios sistemas y algoritmos que se presentan en la actualidad. El problema al proporcionar datos genera un fenómeno cuando los que lo administran lo hacen de mala fe o divulgan ciertos datos que pueden comprometer la dignidad de una persona. En este sentido se identifican unos datos íntimos que son los que deben resguardarse. Por ejemplo, el estado de salud, la localidad o domicilio, la orientación sexual, las afiliaciones políticas o incluso las religiosas. En este sentido de resguardar la privacidad de la persona, se habla de una indeterminación informática, donde el sujeto tiene la capacidad de saber qué datos puede proporcionar a una esfera pública y qué datos se quedan privados ante la persona. Además que se plantea que tiene la capacidad jurídica para demandar a las personas que atentan contra la dignidad de esta persona que se ve afectado por la manipulación de sus datos. De esta forma, comprometemos a que las personas que analizan los datos puedan resguardar nuestra seguridad. En el contexto de la pandemia del COVID-19, varias de las actividades que se realizaban presencialmente, hoy las realizamos de forma digital, lo que ha aumentado que más personas proyecten sus datos al abrir ciertas cuentas para que ellos puedan realizar sus actividades normalmente. De esta forma, y anterior a la situación que vivimos, ya en la Organización de la Unión Europea, se comienza a hablar sobre la seguridad de los datos y se crea el Reglamento General de Protección de Datos con miras a custodiar la seguridad de datos de los ciudadanos europeos que realizan varias actividades, principalmente en el sentido comercial, para brindar seguridad y controlar la actividad de datos al momento de adquirir bienes, servicios o incluso actividades de ocio. En el ámbito nacional, la Constitución del Ecuador, en el artículo 66, numeral 19, habla sobre la protección de los datos, donde las personas titulares tendrán a su disposición consentir sobre sus datos personales a entidades que lo pidan. En este sentido, no se habla de una verdadera política pública, pues aún compromete a la persona a hacerse responsable de sus actos. De este modo, la Dirección Nacional de Registros Públicos optó por presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional Ecuatoriana, con miras a realizar una normativa que controle y sobre todo que sancione a las personas que manipulan los datos. Sin embargo, esta ley
y esta propuesta siguen siendo analizados. Y es por ende que el llamado a las autoridades a acelerar estos procesos, ya que en el contexto en el que vivimos se hace más frecuente que nuestra actividad se lleve a cabo en la vida digital. Y por ende necesitamos el control en estas dimensiones. Además, se hace un llamado a los sectores esenciales que prestan bienes y servicios a la ciudadanía a unirse a este proyecto para que ellos puedan establecer normas y direccionar políticas públicas que estén de acuerdo a la realidad nacional. Y sobre todo, que la integridad de las personas no sea malintencionada por otras que busquen desprestigiar a un sujeto. La propuesta versa sobre los principios de licitud, consentimiento, transparencia, calidad, seguridad y confidencialidad al momento de otorgar datos, donde se ven planteados dos sujetos específicos. Quien solicita datos tiene la responsabilidad de mantener en secreto, de establecer seguridad y sobre todo de no divulgar dichos datos de un sujeto. Por otra parte, quien proporciona los datos tiene la capacidad de presentar los datos completos, presentar los datos con exactitud y sobre todo que estén actualizados. Además, que la persona que proporciona datos tiene que preguntar a la entidad que lo solicita cuál será la finalidad, propósito que se tenga con sus datos y cuánto tiempo ellos van a poder estar en su posesión sus datos personales. De este modo, se quiere establecer políticas públicas que realmente transparenten el proceso de la obtención de datos a todo tipo de esferas, como ya habíamos mencionado, siendo las públicas y las privadas. En conclusión, proporcionar datos es una arma de doble filo, que por un lado nos puede traer beneficios, sí, pero por el otro lado también nos puede causar daños a la moral de cada persona o a la integridad física y emocional. De esta forma, existen personas cuyos valores son antiéticos que a través de obtener ciertos datos de un individuo buscan desprestigiarlo. De allí, realizar el compromiso entre todas las personas para saber qué datos proporcionamos a las cuentas o a los diversos medios sociales. Por ejemplo, en Facebook o Google, las plataformas no son totalmente gratis, pues nuestra información es una forma para ellos sacar provecho en varias cuestiones que muchas de las veces no nos imaginamos. En este sentido, recordemos que esta usurpación de datos también debe ser contemplado ante la ley y por ende debe de ser castigado, ya que va en contra de los derechos universales de las personas, atentando contra derechos a la intimidad o a la privacidad.